Hola, buenas tardes, ante todo, y mi más sincero agradecimiento por su presencia. Para mí un día emocionante por estar con todos ustedes. La verdad es que no esperaba, había hecho una rueda de prensa para explicárselo, contaba con los periodistas, pero me enorgullece ver ustedes aquí. En ese sentido, por eso les doy mi más sincero agradecimiento y muchísimas gracias. Créanme que no es plato gusto mío estar hoy aquí, ni muchísimo menos. Hasta ahora me he mantenido al margen en todo el azar este que conllevan mi cese, porque es mi cese y luego lo explicaré. Es un cese en toda la regla de mi institución. Y lo iré desgranando poquito a poco para que ustedes lo entiendan, ¿no? He terminado el fútbol, me he ido a mi tierra una temporadita, en todos los sentidos, y me he ido enterando de cosas que se iban diciendo sobre mi institución, cosas inciertas totalmente. Por eso hoy quiero aclarar ante todos ustedes los motivos que me llevaron o que me llevan a no tener una buena relación con el presidente Manolo Fernández. No me escondo, voy a pecho descubierto siempre y desgranaré todos los problemas que he mantenido, porque él ha dicho en la asamblea que teníamos una relación tumultuosa. Es la única verdad que ha dicho. Es cierto, tumultuosa, pero no explicó los motivos por qué teníamos esa relación tumultuosa. Yo voy a dar mis criterios en ese sentido. No quiero ninguna actitud, no quiero ninguna polémica, en ningún sentido. Vengo simplemente porque mucha gente de ustedes, así en los foros y en un lado y en otro, se me pedía que por qué no hablaba. Y lógicamente voy a dar la versión, repito, de esa tumultuosa relación que tenemos el presidente y un servidor. Y que he ido ocultando durante toda la temporada, porque por encima de Manolo Fernández y de Pepe Carrete no les quepa duda hasta la Leti. La Leti no puede estar en estos días. Yo voy a hacer estas declaraciones y les prometo, les juro, que nunca más voy a volver a hablar en los medios de comunicación. Para mí quedará cerrado mi etapa en los medios de comunicación con relación a este hacer, en este sentido. Como les digo, hasta hoy me he mantenido al margen y he escuchado con respeto y prudencia las declaraciones del presidente. Y hoy, simple y llanamente, me voy a limitar a contestarle educadamente, pero con rigor y con argumentos, mis argumentos. He trabajado y me he entregado, no les quepa duda, cada día al máximo. Me voy con la cabeza muy alta, a pesar de todas las zancadillas que semana a semana recibí y que ustedes no conocían. No quiero polemizar, simplemente he ido y voy de frente. Pero me revelo ante las injusticias y no soporto, créanme, a los lameculos y a los peones. Es superior a mí. En mi etapa de jugador era igual y como persona era igual, porque eso me lo inculcó mi padre, que en paz descanse. No les quepa duda también que si hubiera tragado todas las cosas que ustedes van a oír, hoy seguiría siendo el entrenador del Atlético de Madrid. No les quepa. Pero no he tragado, ni muchísimo menos. Pensaba tragar. Porque por encima de todo está el deber, la honestidad y la gallardía de las personas. Y yo creo que esos valores los llevo. Me voy con pena, dolor y rabia, no les quepa duda. Y sabiendo que dejo la labor que empecé hace año y medio cuando vine aquí, a medias. Yo estaba, y estoy convencido, no les quepa duda, de que con el 80% de esta plantilla, con el trabajo que llevábamos realizado en año y medio, donde yo conozco a los jugadores, ellos me conocen a mí, sabíamos lo que tenemos que hacer en cada momento, y con 4 o 5 jugadores yo estaba convencido, y estoy convencido, de que el Athletic sanluqueño, la próxima temporada, íbamos a aspirar a volver a meternos entre los 4. Esa era mi intención, esa era mi lucha, y esa era mi obligación. Sin ninguna duda, no les quepa duda en este sentido. Llegué con 300 espectadores al Palmar.
y me voy con 6.000. Esa es una herencia que nadie me va a quitar. Gracias a ustedes, gracias a los jugadores que fueron capaces de hacerles vibrar en el campo de fútbol, durante la liga y durante la promoción. Pero que sin el apoyo de todos ustedes hubiera sido imposible conseguir lo que hemos conseguido. Dicho esto, voy a explicarles cuándo empiezan los problemas y todos los problemas que he tenido con el Barça. Miren ustedes, el año pasado, la temporada pasada, cuando llegué, el equipo estaba metido como cerquita del descenso. Después de una segunda vuelta fantástica de los jugadores, nos vamos a jugar el partido de Corea a Sevilla, donde nos jugábamos la vida. Los que son periodistas y algunos de ustedes lo pueden recordar, ganando aquel partido teníamos muchas opciones de meternos entre los 4 primeros para ya jugar a la liguilla. Teníamos muchos problemas, o tuvimos muchos problemas con sanciones, expulsiones, lesionados, y yo solicito al presidente que venga con nosotros el jugador Pedro del Juvenil. Se me niega rotundamente esa posibilidad, porque dicen que el juvenil también se jugaba su descenso y que iba a jugar con el juvenil. Yo le dije, a mi punto de vista, que lo que tiene que primar está muy bien la cantera, pero en todo momento, en todos los lados, en todos los equipos donde es normal, lo que prima es el primer equipo. Si la necesidad del primer equipo es esta, este chico tiene que venir con nosotros. Y nosotros nos estamos jugando la vida en este partido. Al final, perdimos. Pero con él posiblemente hubiéramos perdido también. Pero ahí empieza ya un poquito mi confusión con él. ¿Vale? No es posible esto. Esto no es posible. Cuando nos estamos jugando el ascenso o meternos en una liguilla y me niegan un jugador. Eso solo pasa aquí. Este año hacemos la plantilla y a los pocos días tenemos un problema con Adri, el lateral izquierdo, que se va cedido al Puerto Real. El muchacho tenía problemas, yo estuve hablando con él, tenía problemas en su casa, en fin, unos problemas que no tienen por qué entrar, y el chaval se quería ir al Puerto Real. Dice el presidente, yo le digo que de acuerdo, pero que tenemos que sustituir a ese jugador. Que quedamos cojos en esa posición, que si se va uno tiene que venir otro. Vuelve a negarme rotundamente que no, se va, y rotundamente me dice que no. Cosa que yo no estaba de acuerdo tampoco. Viene, para mí, un tema doloroso, como ha sido la cesión de Chico Benítez durante la temporada al Portugués. Yo no era partidario de que fuera ese jugador. Yo era partidario de que fuera otro jugador. Y así se lo vamos a ver al presidente. Se me pone patas arriba y me dice que no hay del Paraguay, que el que tiene que irse el chico, que el otro no se va. Yo me revelo una vez más y le digo que no estoy de acuerdo, que Chico Benítez es un jugador que aunque no estaba jugando mucho, pero es un chico que en cualquier momento que lo necesita sale y te cumple, y que el que tenía que irse era otro jugador que para más señas era hijo de un directivo. ¿Vale? Y lo digo con todos mis cojones, ¿vale? No tengo miedo a nadie, voy con la verdad por delante. Al que le guste bien y al que no, no. He venido a decir mi verdad. Pues vuelvo a tener otra enganchada terrible. Terrible. Tengo que decir en favor de este chico, grandísimo profesional, que cuando se vino a despedir se marchó llorando. Hasta a mí se me caían las lágrimas. Y tengo que decir también, que se presuman, porque luego hablaré de mi persona, tengo que decir que este chico, al acabar la temporada, al partido de Extremadura, este señor se acordó de él. Y le dije que viniera con el equipo, que era un hombre del equipo, aunque haya estado cedido en el Portuense. ¿Vale? Y se vino con nosotros, con los jugadores que no habían sido citados. Y le dije que iba a ser partícipe si ascendíamos, porque era un jugador nuestro, de los Agasaga construyeron, ¿vale? Al tocar por la ciudad, en el ayuntamiento, en la plaza ahí, que él venía con nosotros como así fue. Nadie se acordaba de él, nada más que este señor, por mucho que digan los demás, ¿vale? Porque creo que se lo merecía.
Otra enganchada, como comprenderán, que yo no estaba de acuerdo, y como no estaba de acuerdo, me enfrentaba en este sentido. Miren ustedes no se han enterado. Estuvimos 3 meses sin cobrar, ¿vale? 3 meses que no cobramos. Y yo diciéndole que diera la cara, que bajara a hablar con los jugadores, al vestuario, y que diera la cara. Que le dijera, mira, pues en este momento no podemos, vamos a esperar, lo podemos entender, tal, no sé qué, pues un día otro día. No había manera. Yo parando a los jugadores como podía. A los chavales, muchachos, vamos a entrenar, que es el bien nuestro, es el bien de la afición, es el bien del club, bueno, ya cobraremos, seguro que nos pagan, efectivamente, pero vamos a seguir. Pero ya llega un momento que los jugadores me dicen, oiga, nosotros entrenábamos con un equipo semiprofesional, todos los días, inclusive los días de la liguilla entrenamos por la mañana, hacíamos un entrenamiento por la mañana. Llega un momento que me dicen los capitanes, mister, queremos hablar con usted. ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Nosotros no podemos seguir veniendo a entrenar 5 días. No tenemos dinero ni para gasolina. Los de fuera. Muchachos, tranquilos. Vamos a ver, lo arreglamos, nada, venimos 3 días, no hay ningún problema. Venimos 3 días, no hay ningún problema. Ustedes efectivamente lo tienen. Ahora, les voy a decir una cosa. Oiga, y yo no miento, yo he venido aquí para decirles la verdad, mi verdad. Y si no, ahí están los jugadores que lo pueden comentar. Y les dije, si alguno tiene necesidad de dinero, mi vestuario está bien. Pueden venir y yo les adelanto el dinero. No quiero que nadie de ustedes pase en este sitio. Si vienen a mi vestuario, yo les adelanto el dinero a que de verdad tenga tanta necesidad. ¿Vale? Yo para tapar todo, para que haya todo. Pasados unos días, efectivamente, otra vez, para que usted hable. Al final accede el presidente a bajar a vestuarios y hablar con ellos, y después de un tiempo, efectivamente, por favor, equivocados. Pero tuve que otra vez, porque me dice, oiga, eso no lo puede permitir usted. Usted tiene que estar con el club. Yo le dije que Nanay del Paraguay, señores. Yo exijo a los jugadores. Les saco el máximo rendimiento al máximo. Y exijo a los jugadores. Pero cuando hay una razón de por medio, no hay club ni hay hostias. Tengo que estar con el jugador. Es el que de verdad saca esto arriba. ¿Vale? Y cuando se tiene razón, si no se tiene razón, no. Pero cuando se tiene razón, yo tengo que estar al lado del jugador. Y me pongo al lado del jugador. No gusta, lógicamente. No gusta. Otra chinita que me estaba clavando, pero soy así. No tiene importancia. Miren ustedes. Nos vamos a jugar a Ayamonte. Y le digo, presidente, hay que ir a comer porque jugamos muy pronto y si no tenemos que, los de fuera tienen que comer a las 11 de la mañana. Es una barbaridad. Vamos a ir a comer. No, de comer nada. De comer nada de nada. Sabrá usted cuando pueda. Vale. Un directivo, no voy a decir el nombre, un directivo me dice, no, esto no puede ser, ¿cómo van a comer a las 11 para jugar a las 5? Es imposible esto. Dice, yo voy a preparar los macarrones, los llevamos y los comemos. Miren ustedes, en Sevilla, en una gasolinera, paramos, unos de pie, otros sentados, con el sol pegándonos por todos los lados, comimos los macarrones como pudimos. ¿Vale? Comimos los macarrones como pudimos. Y yo, traga que traga y calla que calla por las razones. ¿Vale? Y todo esto se puede comprobar, señores. No estoy hablando por hablar. Todo esto sí que estoy hablando aquí, se puede comprobar. Y lo digo aquí, públicamente, porque se lo he dicho a él a la cara, como a mí me gusta. O sea, yo no estoy aquí inventando o diciendo cosas que él no sepa, porque yo se lo he dicho a la cara. ¿Vale? Esa es una. Nos vamos al viaje del Prat a Barcelona. De los viajes. Tela marinera. Tela marinera. Lo mismo que esta vez anterior. Prepara un viaje, nos vamos en dos aviones distintos, unos salimos a una hora, otros salimos a otra. Ahora llega a Barcelona, espera por unos, espera por otros. Yo tenía programado entrenar allí, cuando queríamos llegar al hotel, a la hora que eso eran las 4 de la tarde, y a las 5 yo tenía entrenamiento. Digo, ¿y cuándo comemos? Y es el día antes, que lógicamente hay que comer pasta. Pues otra vez lo mismo, señores. El mismo directivo prepara otra vez los macarrones de marra. En el aeropuerto de Sevilla, a las 10 de la mañana, señores, comiendo macarrones, los que marchábamos en el primer avión.
Yo primero.